a todos los que estamos en esta sesión pues nos apasionan. Vi algunos nombres conocidos, un gusto pues estar con estas personas que he tenido la oportunidad de trabajar. Veo que hay algunas personas también de otros países, de Centroamérica, de Sudamérica. Bueno, un gusto, un saludo muy especial. Bueno, como lo mencionó Jesús, la idea es que vamos a estar charlando un poco de dos temas que son diferentes, pero a la vez son complementarios. Seguramente, pues ustedes ya han venido trabajando en sistemas de gestión, unos de manera formal, otros de manera informal, y pues bueno, esto pienso que sería un muy buen complemento para lo que ustedes ya tienen en sus organizaciones. Como lo mencionó Jesús, pues la idea es que hablemos un poco de lo que es un sistema de gestión de privacidad de la información y lo que es el tema de la ciberseguridad bajo el marco de unas normas. Yo quiero hacer una pequeña introducción acá de contexto para que miremos un poco y mencionemos la importancia de estos dos temas. Esto es una frase de un señor que trabaja en Microsoft, que es como el director del tema normativo allá, que se llama Jason Matusow, que participa de manera muy activa en los temas de normalización a través de la ISO. Y él tiene una frase que nos dice que sea cual sea el negocio en el que usted opere, pues usted está en el negocio de la privacidad de datos. ¿Qué significa esto? Y pues ya podemos adelantarnos un poco a una de las conclusiones de la charla. Esto es un modelo que tiene una aplicabilidad en general a cualquier tipo de organización, privada, pública, manufactura, servicios. Si usted pues está en cualquier negocio, en cualquier sector de la economía, pues ya usted está en el negocio de la privacidad de los datos, que es uno de los dos temas de los cuales vamos a hablar el día de hoy. Quiero presentarles también eh, algunas estadísticas, estas son estadísticas del año pasado, nacionales, de lo que es el tema de la seguridad. Cuando hablamos del tema de la seguridad en Colombia, el año pasado, este es un estudio de la República del 2021, mm, se hizo un ejercicio con una firma consultora y se determinó cuál era la percepción de la seguridad en Colombia. Si ustedes ven acá el primer cuadro, cuando yo hablo de percepción de seguridad, la podemos dividir como en dos temas. La percepción de lo que llamamos la seguridad física, ¿no es cierto? Que es lo que vivimos cuando salimos a la calle, cuando estamos en el Transmilenio, cuando vamos en un bus, cuando estamos pues en nuestro quehacer diario. Y otro tema que sería, digamos, la parte de seguridad digital, que es lo que tiene que ver ya propiamente pues con lo que vamos a trabajar acá. Estos son unos resultados. Para contextualizar un poco a las personas que no son de Colombia, Colombia se divide como unas regiones. Aquí en este primer cuadro al lado izquierdo tenemos una región, tenemos Antioquia, el eje cafetero, tenemos la parte de Bogotá y Cundinamarca, que es donde está la capital, Cauca y el Valle del Cauca y la costa. Lo que ustedes ven en rojo, digamos que es la percepción de las personas que fueron entrevistadas en cuanto a la inseguridad. Hubo una que es la franja azul, que son personas que dijeron, pues yo como que ni inseguro ni seguro, pues para mí como que el tema es indiferente. Y en el color azulito acá que tenemos al final, pues es la percepción que tenemos de seguridad. Para las personas que estamos en Colombia, ustedes se pueden dar cuenta que pues indiscutiblemente acá en la parte de Antioquia del eje cafetero hay una percepción más alta respecto al resto del país. Sin embargo, pues miren ustedes que la percepción de lo que es la inseguridad pues marca mucho, ¿no es cierto? ¿Cuáles son como algunos temas así como muy puntuales que aparecieron como las principales razones de inseguridad a nivel nacional? El tema de la delincuencia común, el tema del no acompañamiento de las autoridades, el tema de drogas y alcohol, el tema de crimen organizado, temas de riñas y peleas, lotes vacíos o de falta de iluminación e indiferencia por parte de la gente. Esto que está aquí arriba es lo que les decía que es como la percepción en tema de seguridad física. En cuanto al tema de la evaluación de la seguridad digital propiamente, se hizo pues también un mismo estudio y esto tiene que ver mucho con lo que tiene que ver con la política de privacidad, con lo que tiene que ver con la sensibilidad que tienen los ciudadanos sobre el tema de amenazas digitales, todo lo que tiene que ver con el conocimiento, con la cultura que hay en temas de seguridad digital, todo el tema de los riesgos, de los ataques, de ciberseguridad, todo ese tipo de cosas tienen que ver con esta evaluación. Si ustedes dan cuenta, los países que aparecen en primer lugar en la lista, en la región, pues son Santiago de Chile, Buenos Aires y Colombia ocupa por allá el puesto número 6 en las principales capitales de la región. Ustedes dirán, ¿por qué razón Santiago de Chile y Buenos Aires son las capitales que tienen una percepción más alta? Básicamente la fórmula, la receta a la que ellos le han apostado mucho, y esto tiene que ver mucho con el contexto de todas estas charlas, es que Chile y Argentina son países que están muy metidos en los temas de transformación digital.
Ese es un elemento que está muy marcado, en el cual ellos han hecho una amplia divulgación de lo que es la transformación digital y en el contexto lo que vamos a ver en el tema de seguridad de la información, en el tema de privacidad de la información y ciberseguridad. Ellos han hecho unos esfuerzos muy importantes en temas de divulgación, en temas de comunicación al país. Entonces, eso también es una de las razones principales por las cuales estos países aparecen de primero. Y lo mismo en el tema de seguridad personal, ya cuando estamos hablando pues de tanto de la parte de seguridad física que les mencionaba ahorita. Pero digamos que el cuadro que más nos interesa son, o los datos que más nos interesan son estos que están acá en la parte inferior izquierda, que es lo que tiene que ver con lo que vamos a comenzar a hablar. Otro dato para que ustedes pues también nos ubiquemos un poco cómo está Colombia en temas de ciberseguridad. A nivel mundial, Colombia ocupa en este momento, bueno, el año pasado estaba en el puesto 39 en el ranking mundial de ciberseguridad. Colombia como país alcanzó unas inversiones de 10.400 millones de pesos por el COVID. Para algunos, pues esto es una cifra gigante, para otros será una cifra pequeña, ¿no es cierto? Pero es un tema que, pues, y a raíz de las cifras que les voy a presentar, uno diría, esto no es nada en comparación, pues, de todo lo que se nos puede venir en caso de que no hagamos ninguna acción o ninguna medida frente a eso. Mm, Puntualmente nos dicen que la Fiscalía General reportó 32.000 reportes criminales entre los meses de marzo y noviembre, esto es del año pasado, eh, que se hizo una suplantación de sitios web para capturar datos personales, que eso aumentó en un 372% comparado con el año 2019, que han aparecido 6.159 casos donde se representó el tema de violación de datos personales. Entonces, mire que son cifras que son bastante importantes. mm, que se ha realizado diariamente un bloqueo de 24.000 aplicaciones móviles que están tratando de ingresar, ¿no es cierto? Que se han bloqueado, ¿no es cierto? Y que se ha aumentado el 60, perdón, que el 60% de los fraudes se origina a través de dispositivos móviles. ¿Cuáles son las entidades en el país que han sufrido de mayor tema de suplantación en Colombia? En primer lugar, está punteando el tema de la DIAN. En segundo lugar, pues está el tema de la Fiscalía, la Policía Nacional y el Ministerio de Salud. Esto tiene pues una razón muy importante de ser, y es que son temas que, si ustedes se dan cuenta en estas entidades, son temas que tienen que ver con todos, ¿no es cierto? Y adicionalmente hay un componente financiero importante, ¿no es cierto? Son entidades que manejan presupuestos bastante importantes. ¿Cuáles son los delitos que, digamos, que tienen como mayor recurrencia en estas situaciones? Ustedes se van a dar cuenta que aquí aparece un comparativo entre el año 2020 y 2021, que es la primera franja, la azul oscura es el 2021. El tema del correo electrónico, el spam, el tema de suplantación de sitios web, miren que ese es uno de los temas que ha venido creciendo de manera muy importante, ese es uno de los temas que tal vez puntúa a nivel de los delitos que se han presentado y que se han registrado. El tema de la modificación de datos o registros personales, miren que también ha venido creciendo de manera muy importante. El tema de extracción de datos o registros personales también, el tema de suplantación de identidad por correos ajenos, el tema de introducir o extraer al país software malicioso, temas de simulación de aplicativos móviles, temas de suplantación por blog, temas de ingeniería social y captura de tramas de red de computadores. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues este es un listado de lo que es más común, de lo que se ha reportado como delitos, pero lo importante de todas estas cifras es ver la última columna, que son los porcentajes de variación con los que hemos venido trabajando, ¿sí? Perdón, yo hago aquí un anuncio. Creo que Olga Lucía estaba levantando la mano. Creo que vamos a dejar para el final las preguntas. Entonces, si quieres, Olga, al final retomamos un poco las preguntas, los comentarios. Bueno, mm, entonces, bueno, quiero mostrar con estas cifras, bueno, para que ustedes estén prevenidos, para que revisen qué es lo que más se está presentando en el país, cómo estamos, y que de manera muy importante estos porcentajes pues han venido creciendo. Sí, acá hay una alerta muy importante. Muchas veces uno dice, ah, pero es que ese tema de ciberseguridad, ese tema de datos personales, eso no tiene nada que ver conmigo. Y realmente las cifras dicen lo contrario. Entonces, para que tengamos una alerta muy fuerte prendida frente a esto. Mm, Estos son datos de la Fiscalía también. En la Fiscalía General nos dice que a ellos les aumentó el 30% de los ataques cibernéticos con corte a junio del 2021, que se presentaron 18.290 casos. Entonces miren que eso no es una situación aislada, no es un tema muy común, es un tema muy recurrente y que se habían presentado 23.000 noticias de tipo criminal. Ellos decían que las modalidades más usadas pues era el tema de la violación de datos personales, el tema de suplantación de sitios y el acceso abusivo a los sistemas informáticos. ¿Mm? Entonces, pues bueno, estas son algunas estadísticas de contexto del tema.
¿Qué buscamos con esto entonces? ¿Cuál es la idea de esta charla? Entonces, que podamos entender, hablemos un poco de los conceptos que son básicos, de los elementos que conforman un sistema de gestión de la privacidad de la información en el marco de la norma ISO/IEC 27701. Si ustedes se dan cuenta, pues esta es una norma reciente, es un modelo 2020. Y también que hablemos un poco de lo que es el tema de ciberseguridad en el marco de una guía técnica colombiana que también viene una norma ISO/IEC, que es la 27032. Para de pronto los que no están muy familiarizados con el tema de la ISO y la IEC, les recuerdo que la ISO pues, es el Organismo Internacional de Normalización y la IEC es la Comisión Electrotécnica Internacional. Particularmente todas las normas que tienen que ver con la familia, las 27.000, estas dos hacen parte de esa familia, son normas que pertenecen a los dos, a la ISO y a la IEC, a la Comisión Electrotécnica Internacional. Por eso es que ustedes siempre lo van a ver. Esa es una diferencia puntual. Si ustedes miran la 9000 es solamente ISO, la 14000 es solamente ISO, la 45 es solamente ISO, las 27 pertenecen a las dos. Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver? Pues hablemos de tres temas. En primer lugar, pues miremos una fundamentación de qué es la privacidad de la información, qué es el sistema de seguridad de la información, porque es un elemento también que hay que considerar. Recuerden que todos estos temas hacen parte de una gran sombrilla que es la seguridad de la información. Digamos que la sombrilla más grande que vamos a tener aquí va a ser el sistema de gestión de seguridad de la información. Y dentro de esa sombrilla grande vamos a hablar de dos temas puntuales, que es la privacidad de la información y el tema de la ciberseguridad. Vamos a hablar, como les decía, de cómo se estructuran estas normas y vamos a ver algunos conceptos y prácticas que están relacionadas a la 27032, que es la guía de ciberseguridad. Entonces, comencemos con algunas definiciones. Hablemos del tema de identificación personal. Esta es una definición que viene de un organismo de Estados Unidos, que es el organismo pues, de normalización y de tecnología de Estados Unidos, y ellos definen la información de identificación personal, en inglés PII o en español ustedes se la van a encontrar como IIP, información de identificación personal, y nos dice que la información, la IP es cualquier información que yo mantengo sobre un individuo que es mantenida por una agencia pues es una organización y que puede ser dos cosas. O puede ser cualquier información que yo pueda usar para distinguir o para rastrear la identidad de un individuo. Entonces aquí podemos hablar del nombre, ¿no es cierto? Del número de seguridad social, de la fecha y lugar de nacimiento, de un apellido, ¿no es cierto? Los registros biométricos también hacen parte de esta información. O dos, cualquier información que esté vinculada o que yo pueda vincular con un individuo como información médica, educativa, financiera, etcétera. Cuando yo hablo de esto, entonces, ¿qué es la información vinculada? O sea, es información que yo de una automáticamente me lleva a identificar quién es la persona. Entonces, el nombre. Entonces, yo digo Germán Andrés Sánchez Ortegón, yo ya sé quién es. La dirección de residencia, yo ya sé en dónde vive. El número de pasaporte, pues yo ya sé que es único, ¿no es cierto? El número de una licencia de conducción, pues yo ya sé que es esa persona. Un correo electrónico, todos estos son información de identificación personal, que es lo que se llamaría información vinculada. Y el otro grupo de información de identificación personal, que es la vinculable, es información que por sí sola no me dice es Germán Sánchez, pero que si yo hiciera un cruce de información acá, yo podría rápidamente identificar quién es esa persona. Entonces yo podría comenzar, perdón que los coja de ejemplo, yo podría decir en esta charla estamos como 160, 170 personas, creo que fue el último dato que vi. Entonces saco un grupo a un lado los hombres, a otra parte las mujeres. Entonces ya comienzo a separar. Pero con eso yo ya no puedo saber quién es la persona. Entonces luego comienzo a filtrar. Entonces digo, bueno, el grupo de las mujeres, comencemos a ver quiénes son las personas que están en el rango entre 20 y 21 años. Entonces, miren que ya cierro mucho más el grupo. Y luego comienzo a decir, bueno, y las personas que viven en Cali. Listo, entonces ya se cierra mucho más el grupo. Entonces, miren que con esta información, por eso se llama información vinculable, yo puedo ir llegando a identificar quién es la persona. Mm, ¿Qué sería entonces, o más bien, qué no sería información de identificación personal? Entonces, por ejemplo, los dispositivos, los IDs de los dispositivos, por ejemplo, un teléfono móvil, yo no sé quién es la persona, sé cuál es el dispositivo, pero no sé quién es la persona. Una dirección IP, unos cookies que se puedan presentar, pues esto no es información de identificación personal. Entonces, sería básicamente lo opuesto a lo que decimos. Mm, con, este, con estas definiciones, entonces, ¿qué sería un sistema de gestión de seguridad de la información? Que yo les decía que es como la sombrilla que nos abarca todo lo que estamos hablando. Entonces nos dice que es todo lo que yo hago en la organización, políticas, procedimientos, recursos, directrices que están asociadas, ¿no es cierto? Y que lo que buscan es proteger unos activos de información. Ese es un elemento para los que no están familiarizados con seguridad de la información, que es la célula. Esa es la célula con la cual todo se mueve en seguridad de la información. De ahí, ese es el origen de todo lo que yo tengo que hacer. ¿Y qué es un activo de información? Un activo es pues todo aquello que tiene valor
en el contexto de la información que yo manejo como organización. ¿Cuáles son mis activos de información? Los procesos, los sistemas de información que yo tengo, las personas, el hardware, el software, las redes, las ubicaciones, todo esto son ejemplos de activos de información. Entonces es todo lo que yo hago en mi organización para proteger esos activos de información. Y cuando nos hablan de seguridad de la información, pues es un PHVA, o sea que es todo lo que yo hago para implementar, operar, monitorear, mejorar, etcétera. Todo lo que yo tengo que hacer para alcanzar unos objetivos de mi negocio o de mi organización. Eso es lo que es un sistema de seguridad de la información. Ahora, específicamente cuando yo hablo de qué es un sistema de gestión de la privacidad de la información, que es el enfoque de la charla, sería el sistema de gestión de seguridad de la información, pero específicamente este pedazo que aborda lo que tiene que ver con la protección de la privacidad como potencialmente afectada por el procesamiento de la identificación de la información de identificación personal. Entonces miren que aquí lo que vamos a hacer es un zoom del sistema de gestión de seguridad de la información, específicamente en lo relacionado a la información de identificación personal, ¿no es cierto? O sea, toda aquella información que no tenga que ver con eso, pues seguramente se quedará acá en el sistema de gestión de seguridad de la información general. ¿Listo? Bueno, entonces miren que aquí ya vamos teniendo una primera luz y es que aquí uno depende del otro, ¿sí? Eso es una particularidad de estos dos modelos. No sé si ustedes saben, pero el sistema de gestión de seguridad de la información está bajo el marco de una norma que es la 27001. Esta es una norma que establece requisitos y que es certificable, ¿no es cierto? Y el sistema de gestión de privacidad de la información está bajo la norma 27701, que también es un sistema de gestión que también es certificable, ¿sí? En Icontec tenemos como un lineamiento para podernos certificar en la 27701 y es que primero tenemos que estar certificados en la 27001. O sea, primero tenemos que tener montado el sistema de gestión de seguridad de la información para luego poder implementar el sistema de gestión de privacidad de la información. Esa es una condición. Eso es algo particular en este sistema de gestión. Si ustedes lo miran con otros sistemas de gestión, por ejemplo, calidad ambiental, cualquier otro sistema de gestión, ustedes se van a dar cuenta que uno no depende del otro. O sea, uno se puede implementarlo en desorden o primero uno, luego el otro. Aquí no. Aquí en este modelo primero tenemos que tener seguridad de la información para luego poder montar privacidad de la información. Recordemos cuáles son los tres propósitos de la seguridad de la información. Principalmente, pues es garantizar la disponibilidad, la confidencialidad y la integridad de la información. Cuando hablamos de disponibilidad, pues no es otra cosa que la información sea accesible para las personas o las entidades que lo necesiten. Miren que esto es paradójico porque cuando uno piensa en seguridad de la información, a veces uno se va por el otro lado, se va por el lado opuesto. Entonces uno lo primero que piensa es en proteger, en cerrar, en que nadie pueda ver. Y miren que no. O sea, miren que aquí, en primer lugar, nos habla de la disponibilidad, o sea, que la información sea accesible para que yo pueda tomar decisiones. En segundo lugar, pues tiene que ver con la confidencialidad. Y aquí sí, pues dependiendo cuál sea el cargo, cuál sea el rol mío dentro de la organización, pues yo puedo acceder o no a cierta información. Y en tercer lugar está la integridad, pues que no es otra cosa que la precisión, la integridad, la exactitud en el manejo de la información. Si queremos, podemos incluir otros elementos, ¿no es cierto? Como la autenticidad, la rendición de cuentas, el no repudio, la confiabilidad, pero principalmente el modelo se centra en esto. Eso es lo que busca nuestro modelo de seguridad de la información. Ahora, si yo lo complemento con el tema de ciberseguridad, que es el otro tema del cual estamos hablando, ¿qué sería la ciberseguridad? Entonces sería preservar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, pero específicamente de la información que se encuentra en el ciberespacio. ¿Sí? Entonces miren que aquí ya podemos ver las diferencias entre los modelos. Cuando hablábamos aquí, perdón, me devuelvo, entonces hablábamos de privacidad de la información, hablábamos de todo lo que le pueda pasar a la información de identificación personal en cualquier lado, ¿no es cierto? Y aquí cuando hablamos principalmente de la ciberseguridad, pues es información que está en el ciberespacio. Entonces, por eso les decía que estos conceptos son conceptos que son diferentes, ¿no es cierto? Que son complementarios en la medida en que uno habla de una cosa diferente a la otra, ¿no es cierto? Y que claramente uno no puede hacer una línea exacta para decir, mire, hasta aquí llega la información de identificación personal, aquí comienza seguridad de la información, aquí comienza ciberseguridad. No, ¿por qué? Porque todo esto se interrelaciona. Mm, Hay un concepto que también está asociado al tema de ciberseguridad y es el tema del ciberespacio. Entonces, cuando uno habla de ciberseguridad, pues tiene que tener la claridad de qué es el ciberespacio. Y básicamente lo que nos dicen es, mire, eso es una cosa enredada, eso es un ambiente complejo, o sea, no es fácil de entender, a veces es un tema que se vuelve abstracto, ¿no es cierto? Es un tema además que no es tangible, esa es una particularidad, y es que uno habla de ciberespacio y el ciberespacio es como en el aire, ¿no es cierto?
Y cuando uno habla de ciberespacio, básicamente nos dicen que para que yo pueda tener el concepto de ciberespacio, debo tener tres elementos. Están las personas, nosotros como seres humanos, está el software y adicionalmente están los servicios en Internet. Si yo tengo esos tres elementos, yo tengo ciberespacio. Si me falta uno de esos tres, quiere decir que no hay nada, ¿no es cierto? Y nos dicen que esos servicios de Internet, pues que se sustentan en unos dispositivos físicos y en unas redes que están interconectadas de tecnología, de información y de comunicaciones por todo el mundo. O sea, eso está dando vueltas por todo el mundo. Entonces, estos son dos conceptos también que vamos a trabajar en la charla. Mm, ¿Cómo aparecen las normas? Entonces, pues estas son normas que realmente son muy nuevas. Si ustedes se dan cuenta, las dos son versión 2020. Eso a nivel normativo quiere decir que es muy reciente. Los que conocen de otras normas, pues ustedes saben que la 9000, por ejemplo, es versión 2015, 14000 2015, 45000 2018, etcétera. Entonces, miren que estas normas se están moviendo y son normas que son muy recientes. Entonces, en el ICONTEC, pues lo que se hizo fue coger estos dos documentos y pues se volvieron normas NTC, que son normas técnicas colombianas. ¿Cómo se estructuran estas normas? Entonces, en primer lugar, hablemos de la 27701, que aplica a dos tipos de organizaciones, o más bien tres tipos de organizaciones. Esta norma nos habla de algo que es los controladores de información de identificación personal. ¿Qué es un controlador? Un controlador es una entidad, es una organización que es la que se encarga de dirigir la razón por la cual yo recopilo y yo proceso una información de identificación personal. Eso es un controlador. Y el otro tipo de organizaciones son las que son procesadores. ¿Quiénes son los procesadores? Entonces aquí hay que tener claridad que cuando yo hablo de procesador, ¿qué es procesar? ¿Qué es procesar información de identificación personal? Básicamente son todas las actividades que tienen que ver con la recolección, con el almacenamiento, con la alteración, con la recuperación, con la consulta, con la revelación, con la eliminación, con todas estas actividades que están asociadas a la información de identificación personal. Entonces, esta norma aplica también a las organizaciones que son procesadoras de identificación personal. O sea que es la que es responsable, ¿no es cierto?, de procesar esos datos en nombre de un controlador. Entonces, si ustedes recuerdan la primera frase que les mencionaba de la charla de la persona de Microsoft, que nos decía pues que independientemente en el sector de la economía en que usted está en el negocio de los datos personales, aquí pues la norma les hace una pregunta. Les dice, mire, usted como organización es controlador, usted como organización es procesador, o una tercera opción es que sean las dos, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes son controladores o son procesadores o son controladores y procesadoras, les aplica esta norma, o sea, la norma 27701. ¿Listo? Entonces, esa es una diferenciación también importante que hay que hacer cuando ustedes están en un proceso de implementación de este sistema de gestión. Bueno, estas normas, entonces voy a comenzar a hablar de la norma 27001, que les decía que es como la sombrilla más grande. Básicamente está estructurada, ustedes saben que las normas, estos sistemas de gestión tienen dos filosofías importantes. La primera pues es la gestión por procesos. Ustedes saben que hay normas como por ejemplo la 9001 que es muy fuerte en el tema de gestión por procesos, o sea, tiene muchos elementos. Y la segunda tiene que ver con el famoso ciclo de Deming o el ciclo del PHVA. Que también se encuentra en esta norma. ¿Qué particularidad tiene este modelo? Pues que tiene un PHVA con sabor a riesgo, que es bien importante y es muy marcado dentro de todo el contenido del modelo. Entonces tenemos un planear en donde nos dicen, bueno, ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿Cómo lo quiero lograr? Que básicamente es la planeación de los sistemas, ¿no es cierto? La política del sistema, los objetivos del sistema. Tenemos un hacer, entonces dentro del hacer de este modelo pues está todo el tema de riesgo, ¿no es cierto? Un verificar, que es ver si lo que teníamos planeado ocurrió como debería ser o no, y un actuar que tiene que ver con la mejora y que cómo lo podríamos ajustar para que se dé una mejor manera la siguiente vez. Entonces, este modelo está estructurado sobre eso y la misma norma en sí está diseñada, ya se los voy a presentar, como un PHVA con sabor a riesgos, obviamente aplicado a los procesos. Entonces, lo que ustedes ven aquí en la diapositiva al lado derecho, que está acá, es lo que es la norma 27001, que es la que habla de seguridad de la información. Ustedes saben que para podernos certificar, pues tenemos que cumplir con los requisitos. Entonces, esta norma, pues hay que cumplir de los requisitos del 4 al 10 más un anexo que ya se los presento. Y si cumplimos con eso, pues nos podemos certificar. O sea que todo esto que está aquí del 4 al 10, para los que conocen las normas, que además esta norma ya está diseñada en estructura de alto nivel. ¿Qué significa diseñada en la estructura de alto nivel? Pues que este índice, que sería el índice de la norma, es igual en 9001, en 14001, en 45. Los títulos son los mismos, ¿no es cierto? Lo que cambia, obviamente, pues es el contenido de lo que va en cada uno de esos apartados.
Entonces, eso pues tiene una ventaja muy importante para ustedes como organización y es que les facilita los procesos de implementación y les va a facilitar mucho los procesos de integración de los sistemas de gestión. Entonces, esto es lo que tenemos en seguridad de la información. Tenemos que tener claro un contexto de la organización. Aquí hablamos de las cuestiones internas, externas, hablamos de partes interesadas y de requisitos, hablamos de la definición de un alcance para el sistema. Recordemos que el alcance son los límites que vamos a utilizar para nuestro sistema de gestión para efectos de una certificación. En el capítulo 5, pues hablamos de la política, entonces este modelo tiene una política de seguridad de la información, del compromiso realmente de la alta dirección, entonces nos dice que hay unos requisitos puntuales que deberíamos cumplir, tener, y nos habla también del roles, responsabilidades y autoridades, que también ustedes saben que es un tema fundamental en estos modelos. Entonces este capítulo 5 es la dedicatoria para la alta dirección. Tenemos un capítulo 6, que es todo el tema de riesgos y oportunidades principalmente. Ahí cuando hablamos de la planificación, hablamos de riesgos y oportunidades. Y tenemos también aquí en la planificación los objetivos del sistema de gestión de seguridad de la información. Tenemos una parte de soporte o apoyo, ¿no es cierto? Que como su nombre lo dice, pues tiene que ver con los procesos que nos apoyan normalmente en la organización. Entonces hay requisitos de competencia, hay requisitos de toma de conciencia, temas de documentación, temas de comunicación. Tenemos ya el 8, que es la operación del modelo. Este 8 se conecta mucho con el 6. Entonces, cuando yo hablo de la operación, a lo que estoy haciendo referencia es al tema del hacer de los riesgos, ¿no es cierto? A mover los riesgos, a los cambios que hay en los riesgos. Tenemos un 9, que es el verificar, que es la evaluación del desempeño. Entonces, aquí nos hablan de las herramientas tradicionales, ¿no es cierto? De las herramientas de seguimiento, de medición, nos habla de auditorías internas, nos habla de revisión por la dirección. Y tenemos un capítulo que es el 10, que es todo el tema de la mejora, que pues es tema de acciones correctivas, de no conformidades. Si ustedes miran este elemento, que es la 27001, aquí podemos encontrar un PHVA. Entonces miren que del 4 al 7 en esta norma tenemos todo el planear de la norma, en el 8 tenemos el hacer de la norma, en el 9 tenemos el verificar y en el 10 tenemos el actuar. Entonces miren lo que aquí ya aparece de una forma pues mucho más visible, ¿no es cierto? Cuando digamos ustedes estén en un proceso de implementación, seguramente pues la norma nos dice, usted lo puede hacer en desorden, usted puede implementar primero el 4, luego el 7, luego el 10, pero una recomendación que yo les doy particular es que sigan este mismo orden, porque la norma tiene una lógica, ¿no es cierto? Entonces yo no podría implementar el 9 primera, hacer auditoría interna, por ejemplo, hacer revisión por la dirección, si yo no tengo un sistema de gestión previamente instalado. Entonces mi recomendación es que sigan este mismo orden. Mm, y aquí, perdón, aquí me salto, ya me vuelvo. Otra particularidad de esta norma es que tiene un anexo que es el anexo A. En este momento, en la versión que es la actual del 2013, tenemos en este árbol que yo coloco acá, hay 114 eh, requisitos, la norma lo llama controles, que también pues, son complementarios a los del 4 al 10. Estos que teníamos del 4 al 10 hay que hacerlos todos. Estos del anexo A, si yo no tengo un riesgo asociado de seguridad de la información, yo podría presentar alguna exclusión. Es decir, que yo podría decir, oiga, no, ese control no lo va a aplicar. Estos 114 controles o requisitos, yo los agrupo en estos 4 grandes temas. Entonces hay unos temas que tienen que ver con la parte de seguridad lógica. Aquí tenemos unos temas asociados al tema de control de acceso, de criptografía, unos temas de desarrollo y mantenimiento de sistemas, unos temas de seguridad de operaciones y comunicaciones. Tenemos una parte de cumplimiento también, que es la parte de seguridad legal. Tenemos una parte de seguridad organizacional, entonces aquí tenemos unas políticas de seguridad de la información que son complementarias. Tenemos unos temas de activos, unos temas de recursos humanos, de incidentes de seguridad, de continuidad del negocio y una parte de seguridad física y el entorno. Eso principalmente es lo que es la 27001, que es el sistema de gestión de seguridad de la información. Entonces, si yo ya tengo montado todo eso, entonces ahí sí puedo decir, venga, nos venimos a montar el sistema de privacidad de la información, ¿sí? O identificación personal. Entonces, ¿qué particularidad hay con este modelo? Que aquí se ve lo que yo les mencionaba ahorita, que si yo quiero montar 27701, yo tengo que tener primero la 27001. ¿Y por qué? O sea, no es un capricho. Resulta que la norma que hace la 27701 coge la misma estructura que tiene la 27001, entonces en este caso coge todo lo del 4 al 10, y ¿qué es lo que hace? Le monta unos requisitos específicos, o si uno lo quiere ver de otra manera, son unos requisitos adicionales, ¿no es cierto? Que están relacionados desde luego al tema de la privacidad de la información. Entonces, si ustedes se quieren certificar en la 27701, hay que cumplir
con el capítulo 5, que es esto que está aquí. Si yo cumplo con el 5, lo que estoy diciendo de otra manera es, estoy cumpliendo con todo lo del 4 al 10, la 27001 de seguridad de la información, más los requisitos específicos de privacidad de la información. Esa es la condición para uno poder certificarse en este modelo y para poder implementar el tema de privacidad de la información. De la misma manera, aparece con el anexo A, con los 114 controles. Entonces, particularmente en la 27701, nos dice, bueno, yo le voy a dar una orientación también muy puntual sobre los 114 controles, pero relacionados al tema de privacidad de la información. Y eso es el capítulo 6. ¿Sí? También nos da dos capítulos adicionales que son el 7 y el 8 y nos dice, bueno, si usted es controlador, usted debería tener unos controles o unos requisitos adicionales como controlador. Y si usted es procesador, pues usted también va a tener que cumplir con todo esto, más unos requisitos, unos controles específicos para ser procesadores de información de identificación personal. O sea que si ustedes se quieren certificar en esta norma y, por ejemplo, fueran controladores y procesadores, adicionalmente el capítulo 5, que es este que les digo que hay que cumplir, tendríamos que cumplir también con lo que nos dice en el 6, en el 7 y en el 8. Entonces miren que esta es una norma que también pues es muy nutrida a nivel de controles y a nivel de requisitos. Bueno, cuando hablamos de privacidad de la información, hay otra norma que también uno debe tener en cuenta acá y es la ISO 29100. Esta norma básicamente nos habla de unos principios de privacidad. No voy a entrar ahorita en el detalle a explicarlos, pero ahí ustedes los ven, que son estos 11 principios que tienen que ver con el consentimiento y la elección, el propósito de la legitimidad y especificación, la limitación de la recolección, la minimización de datos, la limitación de uso, retención y revelación, la precisión y la claridad, la sinceridad, la transparencia del aviso, la participación en el acceso individual, la responsabilidad, la seguridad de la información y el cumplimiento de privacidad. Entonces, ¿qué es lo que hace la 27701? Coge estos principios y los relaciona con los requisitos que les acabé de presentar. Entonces, finalmente, cuando uno implementa un sistema de gestión de privacidad de la información, lo que termina es dándole respuesta también a estos principios. ¿Listo? A través de unos requisitos que son los que plantea la norma. En Colombia, cuando se habla del tema de protección de datos, cuando se hizo, digamos, ese trabajo, ese esfuerzo, se cogieron algunos de estos principios. Por eso es que si ustedes lo relacionan con el tema de la protección de datos en Colombia, se les va a parecer mucho a algunos de los que están aquí. Hay unos que definitivamente pues no se tocaron. Entonces, esa es una de las cosas, digamos, importantes de la 27701, es que cumple de una manera mucho más amplia lo que nosotros en Colombia tenemos sobre estos temas. Eso tiene que ver con la parte de privacidad de la información. Cuando hablamos del tema de ciberseguridad, digamos que acá hay que, la norma básicamente nos habla de dos temas importantes, que es lo que nos interesa, digamos, de manera principal. Por un lado, hay unos riesgos que están claramente identificados, que son estos, unos riesgos asociados a ataques de ingeniería social, unos temas relacionados a hacking, unos temas relacionados al uso del software malicioso, al tema de software espía y otros tipos de software que nos puedan generar algún daño. Y también la norma nos plantea unos controles. Entonces, básicamente nos dice que deberíamos prepararnos para esos ataques, ¿no es cierto? O sea, que miren que ese enfoque es netamente preventivo, ¿no es cierto? Que deberíamos tener elementos para detectar y monitorear esos ataques y deberíamos tener elementos también para responder a esos ataques. Eso es en resumen de lo que nos habla el tema de ciberseguridad en esta norma, en la GTC. Mm, ¿Cuál es la invitación acá? Cuando uno habla de ciberseguridad, básicamente hay dos partes interesadas, pues además de todas las que típicamente conocemos, pero hay dos que son importantes en este sistema, en este contexto, que son los consumidores y los proveedores. Entonces miren que aquí nos tenemos que salir de la organización, ¿no? O sea, si queremos trabajar en temas de ciberseguridad, y también esto aplica para temas de privacidad de la información, tenemos que hacer un trabajo muy fuerte con consumidores y proveedores. Y básicamente nos dice dos cosas, tres cosas, perdón. Uno, que compartamos información, ¿no es cierto? Ese es un elemento fundamental. Otro, que coordinemos estrategias conjuntas, o sea, que hay cosas que seguramente va a tener que necesitar al proveedor para poder hacer algo, o sea, que interactuamos los dos y que aprendamos a manejar incidentes. Esa es como la invitación de esta norma. Mm, Cuando hablamos de ciberseguridad, la norma, digamos, cuando uno habla de estos temas, hay que ser claros, la norma tiene unos límites y nos toca principalmente estos cuatro temas. Bueno, hay otros temas adicionales que seguramente algunos de ustedes conocerán que no toca la norma. Listo, ya se los menciono ahorita. Entonces, ¿cuáles son los cuatro aspectos claves en ciberseguridad? Entonces, el primero tiene que ver con el tema de seguridad de la información. Miren que aquí los elementos son
vinculantes, o sea, no me desprende uno del otro. El segundo tema tiene que ver con la seguridad de las redes. El tercero tiene que ver con la seguridad de Internet. Y, perdón, el tercero tiene que ver con la protección de la infraestructura crítica. Y el cuarto tiene que ver con la seguridad de Internet. ¿Listo? Entonces miremos, perdón un segundo, ya se los presento aquí en mayor detalle. Mm, ¿Qué no toca esta norma? Y por eso les decía que hay que ser conscientes de la limitante del documento. No nos habla en profundidad de temas relacionados a la ciberprotección, se queda corta en temas de seguridad, en temas de Internet, no nos habla de los temas de delito informático, delitos relacionados con Internet, y también se queda un poco corta en los temas de la protección de la infraestructura crítica, ¿sí? Entonces es una muy buena iniciativa, nos da algunos elementos, pero también quiero dejar claro que esto no es lo único, o sea, no es lo único que hay. Uno se puede complementar con otros documentos, con otras normas también de referencia. Entonces, cuando hablamos de ciberseguridad, miren que aquí aparecen los mismos cuatro elementos, lo que pasa es que lo estoy colocando de otra manera. Entonces nos aparece acá la relación con la información de la seguridad o con la seguridad de la información, la seguridad de las aplicaciones, la seguridad de la red y la seguridad de la Internet. Miren que yo les decía que acá no hay una línea clara en la cual yo pueda dejar la ciberseguridad a un lado, ¿no es cierto?, como un elemento separado, sino que es un tema que está dentro del contexto de los otros cuatro elementos. ¿Listo? Bueno, entonces cuando hablamos de seguridad de las aplicaciones, voy a mencionar estos cuatro elementos así muy rápido. Nos dice que es todo el proceso que yo realizo para aplicar controles y mediciones sobre las aplicaciones que yo tengo en la organización. ¿Para qué? Para gestionar los riesgos asociados al uso que yo tengo en esas aplicaciones. ¿Listo? Eso puede ser aplicado, obviamente, pues a lo que tenemos relacionado a los procesos, componentes, software, resultados, ¿no es cierto? A los datos también, a las tecnologías, a los procesos y en general a los actores que participan en el ciclo de vida. Por otro lado, pues está la seguridad de la red, que no es otra cosa que el diseño, la implementación y la operación de las redes con las que trabajamos, ¿no es cierto?, para lograr pues la seguridad de la información, tanto a nivel de nuestra organización como con las otras organizaciones con las que nos conectamos. Está también la seguridad de la Internet, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la protección de los servicios que yo realizo con Internet, los sistemas de tecnología y las redes, ¿no es cierto? Y tenemos también el tema de la infraestructura crítica, que cuando hablamos de infraestructura crítica en el marco de ciberseguridad, básicamente es todo lo que tiene que ver con lo que, por ejemplo, nosotros llamamos servicios públicos. Todo esto el tema de suministro de energía eléctrica, de telecomunicaciones, servicios de agua, etcétera, donde lo que buscamos es que, obviamente, si llegáramos a tener algún evento, pues en estas organizaciones tengamos la capacidad de resiliencia y podernos anticipar a los riesgos de seguridad de la información y ciberseguridad, desde luego. Bueno, esta es una gráfica que trae, no se ve aquí un poco, se ve un poquito como borrosa, donde es como el resumen de todos los conceptos de seguridad y las relaciones que podemos tener. Por acá, voy a arrancar al revés. Como les decía, pues tenemos unos riesgos que están asociados a unos activos. Yo les decía que los activos es la célula que mueve todos estos modelos. Cuando hablamos de privacidad de la información de identificación personal es un activo. ¿Sí? Sería el equivalente a la 27001, de pronto para los que conocen la norma. 27001 me habla de activos de información, la 27701 me habla de información de identificación personal, que sería el equivalente activo. ¿Sí? Entonces tengo unos riesgos que están asociados, ¿no es cierto? Y esos riesgos están conformados por unas amenazas y por unas vulnerabilidades. Recordemos que las amenazas es todo lo que me hace daño, ¿no es cierto? Que tiene un potencial de causarme daño y que está relacionado a una vulnerabilidad, que es la debilidad que yo tengo asociada sobre ese activo. Entonces, aquí yo tengo otros elementos, también están los controles. Miren que aquí están viendo ustedes los elementos de cómo se construye la definición de riesgo en estos modelos. Entonces, yo hablo de amenaza, hablo de vulnerabilidad, hablo de controles, ¿no es cierto? Que son todas las medidas que yo hago para evitar que esa amenaza me explote esa vulnerabilidad. Y eso viene a su vez pues de sus partes interesadas, que son las que deberían pues trabajar conmigo. Miren que aquí es donde aparece lo que yo les mencionaba de los consumidores y los proveedores. Y por el otro lado pues tengo los agentes de las amenazas, que pues obviamente son entidades o personas que quieren hacerme un daño y que quieren explotar esas amenazas sobre esos activos. Entonces este es como el resumen de toda la lógica de gestión de riesgos que se maneja en el marco de la ciberseguridad. Mm, Esto es otra forma de ver el enfoque de manera resumida. Como les decía, en este modelo se hace énfasis en consumidores y en proveedores. Cuando yo hablo de consumidores, estoy hablando tanto de individuos como de organizaciones y esto aplica obviamente a organizaciones públicas y privadas. Y de proveedores, pues hablo específicamente mención de los proveedores de servicios de Internet y proveedores de servicios de aplicativos. Bueno, esas son como las partes interesadas principales que tenemos acá.
Cuando hablamos de ciberseguridad, además de los activos que les mencionaba ahorita, hay dos activos que son fundamentales aquí, que son las personas y las organizaciones. Esos son los dos activos que tenemos. Cuando yo hablo de las personas, tenemos unos activos físicos de las personas y unos activos virtuales. Yo ahorita les coloco un ejemplo de eso. Y cuando hablo de las organizaciones, pues también tenemos activos físicos y tenemos activos virtuales. Eh, unos activos físicos, unos activos virtuales, por ejemplo, unos físicos, perdón, pues es algo tangible, ¿no es cierto? Algo virtual en una organización puede ser la imagen, eso es un activo virtual. ¿Listo? Y la idea entonces es que planteemos unos controles que vienen asociados a unas buenas prácticas, ¿no es cierto? Como les decía, el enfoque es que damos preventivos, que podamos detectar y que inclusive podamos trabajar para reaccionar frente a eso. Y que desde luego pues coordinemos y compartamos información entre esas partes interesadas. Este es como el enfoque general de lo que es la norma y lo que es el modelo. Adicionalmente a eso, pues esto es simplemente ilustrativo. Esta familia de normas es muy rica a nivel de contenido. O sea, cuando uno piensa en una norma como la 27001, uno cree que solamente es una norma de seguridad de la información, pero realmente el modelo trabaja muchos otros elementos, ¿no es cierto? Y eso es lo que me parece maravilloso de este esquema, y es que hay documentos, hay normas que hablan de todo. Entonces, si yo quiero hablar, por ejemplo, esta es la tercer bloque de normas, de riesgos, entonces pues acá está la 27005 que me habla de riesgos y oportunidades. Si yo quiero hablar de métricas o indicadores, tengo la 27004. ¿Listo? Si yo tengo, perdón, me regalan un segundo. Perdón, discúlpenme un segundo. Está también la 27003, que es una guía de implementación de la 27001. Está la 27002, que es una guía de controles. Y bueno, tenemos diferentes documentos que son complementarios para la implementación de estos modelos. Adicionalmente, entonces tenemos unas guías que son sobre controles específicos. Esos 114 que yo les presentaba realmente pues se abren en otros documentos a nivel normativo que son guías de implementación de estos modelos. Y bueno, digamos que a nivel normativo, pues esto es la familia de la 27000 de manera muy general. También a mí me gusta presentarles esta diapositiva. Esto es una diapositiva de la ISO, en donde existen otras normas que son complementos en otros temas que ustedes normalmente trabajan. Entonces miren que hay normas que tienen que ver con los temas de marca, hay unos temas que tienen que ver con el compromiso de las personas, hay unos temas que tienen que ver con el tema de continuidad del negocio y acá que es donde nos estamos moviendo, que es el tema de la privacidad de la información. Simplemente como para que ilustremos que esto no es una ficha del rompecabezas aislada, esto es una ficha apenas de un gran rompecabezas que seguramente ustedes pues vienen armando en sus organizaciones. Bueno, digamos que ya para finalizar un poco esta charla y darle espacio a algunas inquietudes, preguntas que ustedes tienen, hablemos un poquito de los conceptos y algunas prácticas ya propiamente asociados al tema de ciberseguridad. Esta diapositiva a mí me parece genial. Seguramente pues es muy básica, muy simple, ¿no es cierto? Pero dice mucho de lo que yo veo en el día a día de las organizaciones. Eh, Normalmente, y lo digo por experiencia, cuando yo he tenido la oportunidad de acompañar a estas empresas en los procesos de implementación, yo sé que de las áreas de tecnología y las personas que manejan los sistemas de gestión se hace un esfuerzo muy grande, se hace un esfuerzo, créanme que muy importante a nivel de esfuerzo, de recursos, etcétera, pero desafortunadamente uno de los temas que todavía noto que hay muchas deficiencias en el tema de toma de conciencia, ¿no es cierto? Entonces, finalmente ustedes pueden tener absolutamente todos estos y más otros controles, pero si la gente por conciencia no entiende por qué debe hacer las cosas y por qué no las debe hacer, pues créanme que uno siempre va a tener problemas. Entonces, ese es un esfuerzo muy importante. Mm, bueno, por aquí creo que nos está escribiendo Jesús, que las preguntas ya las miramos ahorita al final. Bueno, como les mencionaba, cuando hablamos de ciberseguridad, eh, básicamente hay dos tipos de activos que son fundamentales en todo esto. Hay muchos más, ¿no es cierto? Pero la idea es que nos focalizamos en estos dos, lo personal y lo que es de la organización. Como activo personal, entonces miren que algo que yo tengo es toda la información o toda la identidad en línea que yo tengo como persona, como consumidor. Toda la información del crédito, esto dice mucho aquí. Cada vez que ustedes tengan una amenaza en temas de ciberseguridad, créanme que en español lo que están haciendo es que van detrás de la plata.
de la plata de ustedes, de alguna manera. Esa es como la amenaza principal. Pueden haber otros temas, ¿no es cierto? Pero principalmente siempre hay una intención de tipo económico frente a esto. Está el tema de los avatares, que también es un tema muy de moda, ¿no es cierto? Los avatares, pues son imágenes, son representaciones de ustedes. Ese es un tema que también es un activo que ustedes tienen asociado. El tema de las monedas virtuales, el tema de los dispositivos digitales personales o puntos finales y algún hardware y software que ustedes puedan tener. Mm, el otro elemento acá son los activos organizacionales. Entonces, en primer lugar, pues está todo el tema de las redes que ustedes tienen, todo el tema de los servidores, los aplicativos y el cuarto que para mí es el fundamental de todo, que es todo el tema de la marca, de la imagen, el know-how, de cómo los ven a ustedes. Eso es un activo también clave a nivel organizacional en temas del ciberespacio. Mm, Entonces, miremos algunos ejemplos de situaciones que ustedes podrían tener tanto en lo personal como a nivel de la organización. A nivel personal, pues yo puedo tener fuga o robo de información personal, ¿no es cierto? Venta de información de crédito en el mercado negro, ¿no es cierto? El punto de acceso final sea un computador, un zombie, o sea que les están sacando información, ustedes no se están dando cuenta. Y los detalles sobre un avatar o una moneda virtual como objetivos para transformarse en el mundo real. Yo sé que eso suena como raro, como loco, pero créanme que esa es la forma como se está moviendo esto. Entonces miren que la importancia de un avatar pues es fundamental. Bueno, por el otro lado, pues a nivel de la organización puede aparecer o desaparecer más bien el tema de los sitios web. Ustedes de pronto no sé si lo han escuchado, pero en Colombia han pasado casos de eso. O que cojan el sitio web de ustedes y le hacen una suplantación. Entonces desfiguran. Cuando uno ingresa como un usuario, uno cree que está ingresando al sitio de ustedes y resulta que no, está ingresando a otro sitio. Está el tema del robo de las URL, ¿no es cierto? Por ciberdelincuentes o personas que pues quieren una intención, obviamente, pues de hacerles daño a ustedes y ataques exitosos que tengan que ver con la revelación de la información que ustedes puedan tener y que eso les genere a su vez sanciones a ustedes como organización. ¿Listo? Entonces, pues estos son algunos ejemplos de estas amenazas. Eh, a nivel de ciberseguridad, esto es como lo típico que está pasando. De pronto para las personas que no están muy familiarizadas con esto, cuando estamos hablando de malware, malware viene de dos palabras en inglés que son malicious y software, o software malicioso o software dañino, perdón, y que no es otra cosa que programas que lo que hacen es dañar los equipos y buscan extraer información. Este es un tipo de programas que son dañinos. Está todo el tema del phishing también, que son correos que básicamente lo que hacen es suplantar la identidad de un servicio, una compañía, para también extraer pues información confidencial de ustedes. Como les decía, siempre hay un interés de tipo económico, un tipo interés de tipo financiero. Está el tema de los ransomware, que es básicamente un secuestro, ¿no es cierto? Ransomware significa rescate en inglés y son programas que lo que hacen es que los bloquean a ustedes y obviamente estas personas, estas entidades, estos delincuentes, lo que hacen es que piden algo a cambio de devolverles a ustedes ese acceso a esa información. Los software espía también están, todo el tema de los ataques a las páginas web, que también es un tema que de pronto ustedes han visto algunas noticias en Colombia. Y el tema de los troyanos, que son también programas que acceden de manera remota a un equipo que ha sido previamente infectado. Entonces, bueno, estos son algunos ejemplos de ciberataques que podrían presentarse. ¿Cómo funciona de manera muy resumida un ataque que ustedes podrían tener? El ataque puede venir de dos lados, o puede venir desde fuera de la red de ustedes, de la red privada, o puede ser un ataque que se derive desde la red interna de ustedes. Entonces, ¿cómo se activa? Pues obviamente hay una persona que tiene una intención de hacerles daño, ¿no es cierto? Esta persona pues realiza una acción de intrusión, entonces, por ejemplo, manda un software malicioso, ¿no es cierto? Lo manda a una persona o a alguien que conozca, esa persona pues, ¿qué hace? Entonces, miren que lo puede mandar o por correo, o por través de internet, o a través de una USB, por ejemplo. Esa persona que es el empleado típico que uno tiene en la organización, pues lo que hace es que lo habilita, lo abre, ¿no es cierto? Y de ahí en adelante entonces comienza a aparecer toda la parte de evolución, llamémoslo así, a nivel interno, hasta que logran acceder pues al almacenamiento que ustedes tengan en sus servidores. Ahí lo que yo hago es que sustraigo lo que yo quiera, lo que me interese, y borro toda la huella y toda la evidencia. ¿Sí? ¿Qué viene después de todo eso? Pues ya viene todos los temas de imágenes, de sanciones, de demandas, etcétera, etcétera. Digamos que ese es como el flujo típico de estos ataques. Mm, ¿Cuál es la idea acá? Esta es una gráfica que me parece muy chévere y ustedes tienen la referencia, la consiguen en internet.
de cómo deberían gestionarse todos estos temas de ciberseguridad o cuando se presenta un ciberataque. Realmente la gráfica debería arrancar al revés, pero pues voy a comenzar desde el lado izquierdo. Entonces, pues la idea es que si yo tengo un ataque, pues yo pueda realizar rápidamente un descubrimiento de qué es lo que está pasando y que en ese momento yo pueda contener lo que me está pasando. ¿Listo? Ese es como el enfoque. Por eso es que yo les decía que estos modelos son netamente preventivos, ¿no es cierto? O sea, que uno pueda parar ahí y que no vaya para otro lado. Viene un tema posterior, pues de recuperación, que ahí es cuando ustedes pues ya implementan, por ejemplo, todos sus esquemas de continuidad del negocio, tema de gestión de crisis, etcétera, etcétera. ¿Listo? Eso es como lo que debería pasar. Sin embargo, posteriormente lo que debería pasar es que pues yo siga mejorando en el tema, ¿no es cierto? Entonces, y este precisamente es uno de los controles de la norma, uno debería hacer análisis de vulnerabilidades, ¿no es cierto? Debería hacer definición de estrategias. Miren que la norma habla de las dos cosas, habla del tema de vulnerabilidades y habla del tema de, cuando habla de estrategias, ahí está todo lo relacionado a los temas de continuidad de negocio asociados a la seguridad de la información. Implementar pues un esquema de soluciones y realizar unas pruebas. ¿Listo? Esto de aquí es lo que la norma plantea. Por eso es que yo les digo que realmente uno debería arrancar desde la parte superior de la gráfica, ¿no es cierto? O sea que uno debería trabajar mucho en estos temas desde acá, desde los estudios, desde las soluciones, de las pruebas. Y aquí viene esto que se llama ciclo de tuning, es lo que uno siempre esperaría de las organizaciones, y es que hagan un afinamiento, ¿no es cierto? Les cuento por experiencia, yo siempre veo una debilidad en ese punto. O sea, yo veo que las organizaciones que hablan de estos temas de continuidad del negocio y temas de vulnerabilidades, pues como que se quedan en eso. O sea, yo contraté a un tercero, me hizo el estudio de vulnerabilidades y hasta ahí llegué. O yo hice el tema de continuidad del negocio, implementé mis estrategias, las soluciones, el análisis, a veces hacen análisis de negocio y hasta ahí llegué. ¿No es cierto? No, miren que lo que esperaría uno es que permanentemente ustedes lo estén ajustando, lo estén mejorando, que coloquen otras situaciones, que manejen diferentes estrategias. Eso, créanme, es un elemento bien importante en los temas de mejora. Mm, por ahí alcancé a ver una pregunta que decía que cuáles controles de la norma tienen que ver con esto. Todo esto de continuidad del negocio tiene que ver con el 17, en la 27001. Todo el grupo de los controles del 27. Y todo lo que tiene que ver con incidentes tiene que ver con los 16, los controles del grupo 16. Mm, y bueno, luego pues viene todo el tema de la operación, el monitoreo y la mejora. Pero como les digo, todo esto debería ocurrir antes de. ¿Para qué? Para que cuando ustedes tengan el ataque, entonces el ataque realmente el tema no sea reactivo, sino que sea muy enfocado al tema de la contención para que pues, se puedan recuperar de una manera muy rápida o que no les afecte. O sea, lo ideal sería que obviamente ese ataque que se les presente pues no tenga un impacto, o bien sea o significativo o que no tenga ningún impacto. Bueno, mm, esto es un poco, a mí me gusta también mucho esta gráfica, esto es de un estudio que yo encontré que hicieron en Colombia, con el espectro de lo que se llama las amenazas. ¿Qué significa eso? Que hay amenazas que son más graves que otras, ¿no es cierto? Dependiendo pues de cómo lo quiera analizar uno. Y en ese orden pues hay unas amenazas que son más peligrosas que otras. Digamos que en este momento pues tenemos amenazas que están asociadas a los hackers solitarios, ¿no es cierto? Que son personas de manera individual pues que quieren hacernos un daño. Hay unas que ya están formalizadas, hay unos que ya se convierten en terroristas en Internet. No sé si ustedes saben, pero a nivel mundial existen más o menos unas 14, 20 entidades que están asociadas, que ya están formalmente reconocidas a estos grupos, ¿no es cierto? De hecho, pues no sé si ustedes saben, pero también en los países hay embajadas entre países para manejar estos temas. Uno no lo sabe, pero existen embajadas que cuando se presentan este tipo de cosas, pues ahí se activan. Hay temas ya asociados al ciberespionaje, miren que aquí va creciendo, digamos, la complejidad, crimen organizado, ciberataques a un estado o una nación, o ciberataques que son dados a naciones completas o a estados completos. Digamos que cuando se llegue a presentar una situación de esta, pues ya es un tema mucho más complejo, ¿no es cierto? A nivel de lo que es el planeta o lo que conocemos. Bueno, finalmente, ya para no quitarle más tiempo, pues esto tiene unos beneficios. Desde luego, pues yo siempre digo, uno no debería hacer algo que no le va a traer un beneficio para uno como organización. El primer beneficio cuando yo hablo de seguridad de la información, si ustedes implementan estos modelos, es satisfacer al cliente, a las partes interesadas. Todos estos modelos nos hablan de partes interesadas. Nos permite mejorar los planes y las actividades de la organización. Nos permite cumplir los objetivos de seguridad de la información que tengamos planteados. Nos facilita el gestionar las actividades, los activos, perdón, de información de una manera pues confiable, ¿no es cierto? Y obviamente todo esto está alineado
o es un complemento, es un muy buen complemento para toda la parte legal, reglamentaria que tengamos a nivel, digamos, de país y a nivel sectorial. Por ahí vi que mencionaban la ley del tema de protección de datos. En la norma 27001 hay un control que está en el grupo de los 18 que tiene que ver con el tema de protección de datos. Entonces, por ejemplo, miren que hay puntos de encuentro en los temas. Mm, y si yo implemento un sistema de gestión de privacidad de la información, pues también tiene unos beneficios que son complementarios. Entonces, pues también demuestro la implementación de una política de datos controlados, ¿no es cierto? Que en Colombia es lo que nosotros llamamos normalmente la ley de protección, la política de privacidad, la ley de la política de protección de datos. Entonces, aquí pues lo estamos cumpliendo de una manera pues mucho más amplia. Me permite pues demostrar que tengo un nivel de confidencialidad y protección de la privacidad demostrable, ¿no es cierto? A través de un certificado, de un documento, me ayuda a proteger los datos personales a través de la gestión de riesgos, que es lo que promueven estas normas. Pues adicionalmente a los beneficios que trae 27701, pues tenemos los beneficios de la 27001, ¿no es cierto?, en cuanto a su complementariedad. Eh, y desde luego, y lo que buscamos aquí es fortalecer también los lazos de confianza, ¿no es cierto? Eso es algo que es bien importante acá, que debemos trabajar. Y pues bueno, como les mencionaba, pues el tema de estar en línea con las leyes, con las regulaciones que tenemos asociados al tema de los datos personales. Mm, ¿Cuáles son algunos tipsitos? Y esto viene de las normas también, que si ustedes quieren trabajar en estos temas o han venido trabajando, o ya los tienen, que son fundamentales. En primer lugar, como les mencioné ahorita, el tema de la toma de conciencia, fundamental. Yo siempre digo que uno puede tener absolutamente todos los controles a nivel tecnológico, a nivel personal, físico, etcétera, pero si la gente definitivamente no tiene conciencia, no hace conciencia, pues es muy complejo y siempre vamos a tener una brecha ahí. El tema de poder asignar las responsabilidades, dejar claramente marcada eh, cuál es mi rol, cuál es mi responsabilidad, hasta dónde llego, ¿no es cierto?, en mi cargo. El tema de incorporar a las partes interesadas. Si ustedes van a trabajar en privacidad de la información y van a trabajar en ciberseguridad, eso es fundamental. Yo les decía que el trabajo con proveedores, el trabajo con consumidores, con clientes es fundamental y eso implica salir de la organización. Yo siempre, como les mencionaba ahorita, veo una debilidad ahí y es que nosotros siempre lo planteamos desde lo que creemos y no de lo que realmente nos pide las partes interesadas. Entonces hay que salir un poco también de la organización. Esto, desde luego, pues nos lleva a mejorar todo el tema de los valores sociales que podemos tener como organización. Nos fortalece la gestión de riesgos, ¿no es cierto? Nos habla también, que les mencionaba, y por ahí vi un comentario ahorita, de la seguridad incorporada como un elemento esencial en las redes, en los sistemas de información. El enfoque es netamente preventivo, ¿no es cierto? A poder prevenir y detectar los incidentes de seguridad de la información. Lo último que desearía uno, pues, es que se le presente un incidente de seguridad. Nos permite garantizar un enfoque integral para todo el tema de seguridad de la información. Miren que aquí vamos sumando elementos de esa gran sombrilla que les mencionaba, que es la seguridad de la información, y desde luego pues nos debe llevar a ciclos de mejoramiento donde permanentemente estemos reevaluando, estemos ajustando, estemos realizando modificaciones a lo que tengamos. Bueno, eh, esos son básicamente los comentarios que les quería decir en esta charla. Perdón, voy a dejar por aquí de compartir y perdón, Jesús, ¿estás por ahí? Sí, Listo. Germán, vamos a Si tener quieres, entonces un me minuto quitas de aquí para poderlos ver, que no los veo. Dale, dame un Como me sacaste segundo. ahorita, gracias. Bueno, aquí ya dejé de compartir, sí. Ya, ahora sí. Bueno, muy bien. Bueno, tenemos 248 personas, muy bien. Bueno, por aquí ya hay algunas preguntas. Déjame un segundo, las filtro. Bueno, por aquí dice, sugerencia para la seguridad en la conexión a redes, especialmente con las personas en teletrabajo, por favor. Bueno, digamos, esa es una respuesta larga. Em, pero digamos que, regálenme un segundo, yo aquí abro una cosa rápidamente. Bueno, esto es una diapositiva muy rápida de los controles que uno pueda tener asociado a las redes. Perdón un segundo. Eh, perdón. Mientras ahí compartes, Vale. por aquí dicen, ¿puedo certificar ambos al tiempo, 27001 y 27701? Bueno, ahí me corcharon un poco con la pregunta.
tengo en lineamiento por Icontec que primero tengo que certificar 27001 y luego sí 27701. ¿Sí? Sin embargo, creería, y discúlpeme que no le sepa la respuesta, deberíamos hacer la consulta formalmente. No sé, Jesús, quién maneje el tema dentro de Icontec, para que nos dé, digamos, la opción. La versión que yo tengo es que primero tengo que tener uno y luego el otro. Es el lineamiento que tengo en este momento, pero no sé si en este momento hay alguna entidad. Entiendo que en Colombia por Icontec solamente se ha certificado una entidad. La entidad que ya se certificó, primero se certificó en 27001 y luego en la 27701. Pero pues ahí sí no quiero decir algo que no sea. De pronto nos dejan con Jesús los datos y le respondemos de manera puntual. Exacto. De esa manera lo podemos hacer. Bueno, perdón si quiere Jesús, yo comparto por aquí. Dale. Para la pregunta anterior, perdón, ¿me confirman? ¿Ahí están viendo? ¿Ahí la podemos ver? Sí, sí, señor. Bueno, esto tiene que ver, algunos están asociados, pues no directamente, digamos, a, mm, a la pregunta que me hacían de teletrabajo, pero pues aquí aplican algunos. Entonces hay unos temas, hay unos controles, esto lo plantea la norma de ciberseguridad, que tiene que ver con la utilización de sistemas operativos compatibles que tengan parches de seguridad actualizados e instalados. Eso es importante, ese es un control en teletrabajo que tiene que quedar claramente definido, cómo es el mantenimiento, cómo es el tema de la actualización de los aplicativos. Está el tema de uso de herramientas de antivirus y anti-spyware, esto también tiene que ver con eso. El tema de habilitar unos bloqueadores de script, el tema de utilización de funciones de seguridad disponibles del navegador web. Entonces a veces bloquean unas, a veces dejan activadas otras. El tema de poder hacer actualizaciones automáticas, el poder tener algunos filtros de phishing, mm, el tema de poder utilizar pues las aplicaciones soportadas a través de parches actualizados, algunas salvaguardas que se plantean también de antivirus y anti-spyware. Estos son como algunos controles puntuales que tienen que ver con eso. Puntualmente en el tema de teletrabajo o trabajo remoto, pues también uno podría implementar temas de auditorías, o sea, que yo vaya y audite la implementación de controles. Podría implementar también lineamientos del trabajo en casa, como por ejemplo los protocolos con la familia, con los hijos, con los amigos, cuando vienen al sitio. Dependiendo del cargo y la información que yo tenga, pues también pueden haber controles asociados a la parte física, ¿no es cierto? Entonces, si yo manejo información, por ejemplo, en físico, papeles, pues debería tener un archivador o cosas de ese tipo. Entonces, digamos que son como algunos elementos que pues, plantea, esto lo plantean las normas, que puedo tener sobre ese tema. ¿Listo? Bueno, entonces espero que haya quedado claro. ¿Mm? Perfecto. Por aquí dice, ¿Quiere Jesús me ¿existe vuelves a algún... sacar, porfa? Ah, ok, Que dale. no, gracias. Ya. Listo. Mm, un segundo que se me perdió aquí la pregunta. ¿Existe algún documento o lineamiento en el cual podamos basarnos para construir un manejo de crisis completo para escenarios de ciberataque como tal? Bueno, está, digamos, como normas, está la GTC, que es la que acabamos de mencionar, que es la 27032. La 27032, ustedes la pueden complementar muy bien con la familia de las normas de la 22301. La 22301 es una norma que, como esta que les acabo de presentar, habla del sistema de gestión de continuidad del negocio. Digamos que esa es una norma que también es certificable. Esa trae pues todos los elementos que tengan que ver con continuidad del negocio. Ahí también pues hacen política, objetivos, riesgos y hay documentos. Cuando ustedes buscan 22301, hay documentos que son complementarios con eso. Sí, está la 27032, que es un buen complemento. Y hay otra norma que se me escapó ahorita, que es de gestión de incidentes también, de seguridad de la información, que también le puede servir a uno. ¿Mm? Son como las normas que tengo ahorita aquí en la cabeza. Por acá Freddy nos escribió la 27731. Busquen los documentos normativos relacionados a la 22301, que es todo lo que tiene que ver con continuidad del negocio. De hecho, una recomendación que les hago para los que les interesan estos temas, eh, perdón, les voy a compartir. Esta es una recomendación que yo siempre les hago pues cuando tengo la oportunidad de compartir con las empresas. Regálenme un segundo. Mm, Les voy a mostrar un link que tiene que ver con la página de la ISO.
listo, que sería importante pues que ustedes la revisaran. Bueno, entonces aquí yo estoy en la página de la ISO, que es www.iso.org. Cuando ustedes entran por acá, acá en la parte superior hay un link que dice Taking Part o tomando parte, ¿no es cierto? Y acá dentro de este hay un link que dice quiénes desarrollan las normas, ¿sí? Entonces, no sé si ustedes saben que las normas se desarrollan a través de los comités técnicos, que es, hagan de cuenta como los sectores de la economía, las normas se hacen así, se hacen a través de comités técnicos. Entonces, cuando uno pica acá a través de los comités técnicos, aquí aparece pues los comités técnicos, ¿no es cierto? Entonces miren el primero, el que dice el número uno. El primero tiene que ver con tecnologías de la información. Si ustedes se dan cuenta, en las últimas dos columnas aparecen cuántos documentos han publicado este comité y cuántos documentos están actualmente en desarrollo, se están mejorando. Entonces miren que este comité ha publicado 3.309 documentos y actualmente está revisando, está actualizando 513. Entonces, cuando yo les digo que hay una norma a la otra, pues es lo que yo tengo en mi cabeza, ¿no es cierto? Pero, pues miren que el universo a nivel normativo, a nivel de documentos, es muy amplio, ¿no es cierto? De hecho, miren ustedes con el siguiente, que casi que el siguiente, por ejemplo, es que es de 322, no alcanza a ser casi que ni el 10% de la información que publica eh, ese que es el comité uno. Para que ustedes tengan un comparativo, el uno pues es donde está todos los temas que estamos hablando, ¿no es cierto? Pero aquí, por ejemplo, los que han trabajado calidad, que es como el común que tenemos acá en Colombia, ¿no es cierto? Es el sistema más común, pues que más implementamos en Colombia. Miren el comité 176, que es el de calidad. El 176 ha publicado 21 documentos, ¿sí? Entonces miren la diferencia a nivel normativo, a nivel, digamos, de lo que se tiene acá, pues es una brecha gigante, ¿no? Es una brecha muy, muy importante. Por ahí alcancé a ver la pregunta de que quiénes pueden pertenecer a los comités de normalización. Colombia, a través de ICONTEC, pues tiene los comités de normalización. Cualquier persona, natural o jurídica, puede pertenecer a los comités. No son, no tienen ningún costo, es una actividad gratuita. Y pues obviamente la invitación que les hacemos desde ICONTEC siempre es a pertenecer a estos comités. ¿Listo? Por acá nos menciona el comité 205 que tiene que ver con Diana Carolina, sí, muy bien, que es la que coordina el tema para los que estén interesados. También a través de, pues de Jesús lo pueden revisar. Yo hice un clic acá, no sé si lo alcanzaron a ver, sobre el comité uno. Y cuando yo hice el clic, aquí se abren los subcomités, ¿no es cierto? Entonces, en los subcomités aparecen, digamos, documentos ya sobre temas en particular. Entonces, por ejemplo, acá está el 27 para la pregunta que me hicieron, está el de seguridad de información, temas de ciberseguridad y temas de protección de la privacidad, que es lo que estamos hablando. Entonces miren que ahí tenemos un universo de 215 documentos. Hay temas que tienen que ver también con la nube, temas que tienen que ver con la gestión de servicios de TI, temas de inteligencia artificial, de Internet de las Cosas. Entonces, pues bueno, ahí tienen ustedes información por todo lado. ¿Listo? Bueno, listo. Jesús, me Perfecto. devuelves, porfa. Claro, dame un Listo. segundo. Listo. Por aquí dicen, un momento que, ¿qué riesgos desde el punto de vista de la seguridad de la información se tienen al trabajar con máquinas virtuales para arrancar un sistema de gestión documental? Bueno, digamos que, bueno, ahí no tengo una respuesta en particular, pues porque uno debería conocer pues el contexto de la organización, de lo que estamos hablando. Mm, entonces, pues digamos que no tengo ahí una respuesta puntual frente a eso. Sin embargo, perdón un segundo. Bueno, no encontré aquí lo que estaba buscando de manera rápida. Eh, digamos que los riesgos pues pueden estar relacionados desde temas naturales, por ejemplo, pueden estar asociados a temas de personas. Hay una norma que es la 27005, que es la norma que habla de riesgos de seguridad de la información, y en esa norma se hablan de dos fuentes de riesgo importantes. Una que es la naturaleza y otra que son los seres humanos. En esa norma hay unos anexos en donde aparecen, digamos, unas amenazas tipificadas. Eso es una buena guía, yo siempre la recomiendo para iniciar todo el tema de identificación de amenazas. Ahí les traen ejemplos de amenazas, unos temas asociados puntualmente pues, a lo que me están diciendo en la pregunta. Ahí ustedes lo pueden ver por tipo, por categoría. Entonces uno puede hablar de hardware, puede hablar de software, inclusive hay riesgos de personas, hay temas de ubicaciones. Bueno, digamos que la norma es muy chévere en eso. De hecho, pues la norma
recientemente tuvo una actualización. mm, y lo bonito de la norma, esa norma de la 27005, es como les digo, los anexos. ¿Sí? Entonces, para esa pregunta, ahí en ese anexo, creo que es en el anexo C y D, aparecen ejemplos de amenazas y aparecen ejemplos inclusive de vulnerabilidades. ¿Listo? Ok, Vale. perfecto. Y por aquí dicen, para auditar un sistema de gestión de seguridad de la información, ¿debe contarse con ingenieros expertos en seguridad informática o ciberseguridad? ¿O cómo se deben validar el cumplimiento de los controles del anexo A? Vale. Bueno, hay una mala interpretación de este modelo y es que a veces uno habla con las personas y a uno le hablan de seguridad informática. Eso para mí es una mala interpretación, porque miren que yo siempre he venido hablando es de información, información, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que yo hago es aclarar eso. O sea, seguridad informática es una partecita de lo que realmente es el tema de seguridad de la información. Entonces, ¿por qué aclaro esto? Porque cuando uno va a auditar un modelo, si uno tiene esa concepción de que esto es solamente seguridad informática, pues definitivamente los únicos que van a servir para auditar son los ingenieros de sistemas, ¿no es cierto? Pero cuando uno tiene el concepto de que esto es más amplio y va más allá, de hecho en el grupo de controles, como yo les presentaba, hay una parte que tiene que ver con la parte lógica, ¿no es cierto? Pero hay otros controles que tienen que ver con otros temas. Entonces uno dice, oiga, aquí otros también podrían ser auditores, ¿sí? Por ejemplo, el abogado de la empresa puede ser un auditor, porque miren que hay una parte de cumplimiento. Las personas de talento humano pueden ser auditores, porque hay una parte de controles asociados a los recursos humanos. Desde luego, pues el personal de las áreas de tecnología, pues también pueden ser auditores. Ahora, como uno normalmente, pues no se las sabe todas, ¿no es cierto? Y ustedes han visto, pues que acá hay mucha cosa, hay mucho requisito, mucho documento, etcétera. Entonces, dependiendo del ejercicio de auditoría, uno puede recurrir a lo que en las normas se llama el experto técnico, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes tienen algo particular implementado en sus organizaciones, pues lo que hacen es que dentro de su equipo auditor, lo que hacen es que traen una persona, un experto técnico, de adentro o de afuera de la organización, ¿no es cierto? Y que les aporte con ese conocimiento específico en esa metodología o en ese tema puntual que ustedes quieran auditar, ¿sí? Entonces, pues claro, lo común que es, lo común es que se encuentran que la mayoría de los auditores pues son ingenieros de sistemas o son personas que están metidas dentro de ese contexto, pero pues hay más personas o más cargos dentro de la organización que perfectamente también podrían ser auditores. Importante, pues, cumplir con los requisitos de la competencia para ser auditores. ¿Mm? Ok. Mm, por aquí dicen, la política de seguridad y privacidad de la información tiene una guía. Resulta que normalmente una política son 2 o 3 páginas, pero cuando busco en Internet modelos son varias políticas y son extensas. Bueno, digamos que en Colombia particularmente hay una guía que tiene Mintic para este documento, para el tema de la política de seguridad y privacidad de la información. A nivel de la norma, puntualmente, no tiene, digamos, una guía formal, que uno traiga un modelo, un formato, no. Trae establecidos los requisitos. Les recomiendo mirar la 27003 en lo que tiene que ver precisamente, la 27003 es la guía de implementación de todos los numerales del 4 al 10. ¿Sí? Entonces, puntualmente les recomiendo mirar en la 27003 lo que tiene que ver con el 5.3, que tiene que ver con la política. No es una guía, digamos, no es un formato, pero sí le da los elementos, o sea, perdón, sí es una guía, les da los elementos que deberían tener en cuenta dentro de la definición de esa guía. ¿Sí? Normalmente en el ejemplo que les mencioné de Mintic, lo que hacen es que las unen. Entonces se habla de una política de seguridad y de privacidad de la información. ¿Sí? Entonces esos son como los documentos que les recomendaría ver. Ok. Por aquí dice, en pandemia muchos han usado Anidex y TeamViewer. ¿Son seguros? Yo siempre digo algo y es que, y es una frase que tiene alguien que es un matemático por ahí experto en temas de algoritmos, y es que uno no debería, cuando la pregunta de que si es seguro o no, uno tendría que poner el porcentaje de qué tan seguro es o qué tan seguro no es, ¿no es cierto? Yo podría, dependiendo de los esquemas de los controles que ustedes tengan implementados, yo podría decir, para muchas organizaciones es un 90% seguro, para otras es apenas un 1% seguro, ¿no es cierto? Eso depende de los controles. Ahora, yo puedo hacer algo tan sencillo como esto, por ejemplo, como para darle respuesta a la pregunta. Yo en mi mano tengo el teléfono. Yo puedo tener todos los controles del mundo por aquí para que la gente no baje, no descargue, no baje información, pero yo puedo coger tan sencillo como mi teléfono y tomar una foto a esto. Entonces, hasta ahí llegó el control, ¿sí? Entonces, digamos que decir que sea un 100% seguro o no,
yo nunca lo digo. Eso está en función, desde luego, de los riesgos que ustedes tengan asociados y de los controles que ustedes tengan implementados. ¿Mm? Listo, vamos a terminar con dos preguntas más. ¿Listo? Por aquí dice, ¿cómo es la articulación de los conceptos y requisitos de la norma ISO 27701 con la normatividad colombiana, Ley 1712, Ley 1581, Resolución 500 y Modelo de Seguridad y Privacidad para Entidades Públicas? Ok, digamos que formalmente a nivel normativo, o sea, que la norma tenga claro el tema, como un anexo, por ejemplo, que a veces hay normas que traen anexos, donde está la correspondencia entre la norma y otros leyes, decretos y eso, no. O sea, no existe, digamos, un documento formal. Eh, ¿Cuándo funciona eso? Ya tiene que ver con la experiencia del consultor, del asesor que está implementando. ¿Sí? Entonces, no es un tema normativo, no hay un documento, pues yo no he visto el primero, es un tema más de experiencia de uno como consultor de asesor, en donde uno coge los principios de la 29100, coge los principios de la privacidad de la información y comienza a relacionarlos. Y eso lo comienza a relacionar con los requisitos ya de la norma. ¿Qué sí trae la norma? Que puede ser una guía importante. La 27701 tiene un anexo y en ese anexo está cruzado los principios de la 29100 con los requisitos de la norma. Eso sí puede ser un primer elemento. Habría que hacer un ejercicio adicional, que es coger y comparar esos principios que están ahí, los que les presenté ahorita, y cogerlos con los principios que tienen el tema de privacidad de datos y pues hacer el cruce. Pero vemos que a nivel de un documento formal, pues no existe. Tiene que ver más con un tema de experiencia con la persona que está implementando. Perfecto, y terminamos con esta pregunta. Dice por acá, ¿cuáles controles están relacionados con la privacidad de la información? ¿No es suficiente con los controles que protegen contra la pérdida de confidencialidad? La propia protección de los datos personales recopilados por la organización desde el punto de vista del uso es otro tema, ¿no? Vamos más con la ley 1581 en Colombia. Me confunden estos dos temas, la privacidad versus la protección. Bueno, voy a presentarles aquí rápidamente, perdón, aquí encuentro una norma rápida, 27001. Bueno, entonces, voy a hablar de la 27001. Un segundo, yo aquí busco una cosa. Bueno, perdón, aquí yo comparto. Bueno, aquí están viendo mi norma, ¿no es cierto? El documento. Sí. Vale. Bueno, entonces esto que yo estoy proyectando acá es la 27001. La 27001 es la norma de seguridad de la información, que es la que yo les he dicho que es como la mamá de todos, ¿no es cierto? En esta norma, aquí tenemos el tema de un control, es un control de la norma. Listo, es un punto específico, que es el 1814. Cuando yo hablo del 1814, ahí es donde está el tema de la privacidad y la protección de información de datos personales. Ese es un control, es uno de los 114 controles que yo les digo que existen. ¿Listo? Entonces, ese es el control de la norma, ese es el requisito. En Colombia, digamos que la forma que tenemos de darle respuesta es a través, pues, de la ley que tiene que ver con estos temas, que básicamente es el tema de la ley de protección de datos, ¿no es cierto? Entonces, es un control de la 27001, ¿no es cierto? Si yo quiero abrir mucho más el espectro de lo que hay acá, entonces aquí yo ya me meto con la 27701. Y cuando me meto con la 27701, aquí básicamente lo que yo estoy es ampliando a un sistema de gestión que tiene que ver con toda la privacidad de la información. Entonces ahí es cuando se me abre la 27701. ¿Sí? Entonces, esa es la forma como, digamos, se conectan y se complementan las normas. Cuando me preguntan que si es suficiente el tema de tener la ley de protección de datos, perdón, la política, pues esa es una forma, pero hay otros muchos más elementos o controles adicionales que uno tiene que trabajar. Por eso les mencionaba que uno tiene que tener, además de unos requisitos específicos, que es lo que está en el capítulo 5, tiene que tener unos controles particulares para ser procesador, otros controles particulares para ser controlador y otros controles que es la revisión de todos estos, pero con algunos énfasis en privacidad de la información del anexo A. Entonces hay más cosas, o sea, hay más cositas. ¿Sí?
Bueno, listo. Perfecto. Germán, para finalizar, ¿alguna conclusión, alguna recomendación, algo que anotar para ir cerrando con nuestra charla? Bueno, pues digamos que pues este es un espacio de tiempo muy corto, ¿no es cierto? Ustedes se han dado cuenta pues que hay bastante información. Lo primero pues es eh, investigar, ¿no? O sea, yo les presentaba la página de Contec, perdón, de Contec, no, de la página de la ISO. Ya dependiendo pues los temas que ustedes quieran profundizar, ahí pues tienen unas líneas de trabajo, invitarlos a que participen de los comités de normalización, vuelvo y digo, es una actividad gratuita, por acá nos mencionaron el comité 205 que tiene que ver con los temas de seguridad de la información, eso es importante, es saber para dónde va esto. Un chisme que les cuento, a nivel mundial, en la ISO seguramente a final de este año debería aparecer la nueva versión de la 27001, o sea que seguramente va a aparecer una versión 27001 2022. Seguramente dentro del plan de trabajo y Contec debería estar apareciendo, está para comienzos de año, yo la verdad no creo que sea para comienzos, sino por ahí a mediados del otro año, la NTC 27001 2023. Entonces, pues bueno, todo esto se los cuento con el ánimo de que participen en los comités de normalización. Digamos que ya propiamente con el contenido de la información, eh, pues bueno, estar muy atentos, ver que esto tiene una aplicabilidad muy importante. Las normas siempre buscan un enfoque muy preventivo. Desafortunadamente en Colombia, pues el tema, ustedes se dan cuenta que es muy nuevo. En Colombia no tenemos mucha experiencia realmente pues, de la mayoría de las organizaciones sobre estos temas. Entonces, pues la invitación es a que implementemos esto. Desde luego, pues la intención sería certificarlo. Si no, pues bueno, lo ideal es que cojamos lo que nos interese, lo que nos pueda servir y comenzar ya en esa cultura de privacidad de la información, de estar muy atentos a los temas de ciberseguridad, ciberataques. Es un tema que ustedes vieron con las cifras que va disparado. O sea, eso no es que solamente a las entidades grandes, yo mostré las entidades públicas que son las que más sufren de esto, pero yo conozco entidades también privadas que han sufrido todo esto. Entonces es como comenzar a iniciar esa cultura de la privacidad y de la seguridad de la información. ¿Listo? Perfecto. Germán, pues muchas gracias a ti y a todos nuestros asistentes que se quedaron hasta el finalizar de nuestra charla virtual. Si usted se perdió algún momento, la grabación la vamos a enviar en el transcurso del día de mañana, mientras carga la grabación a la plataforma Webex y se enviará a todas las personas que se registraron previamente. Así que, sin nada más que agregar, pues deseamos a todos una feliz tarde y nos veríamos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Vale, bueno, muchas gracias para todos. Discúlpenme si no pude leer todos los comentarios, las preguntas. Un gusto haber estado con ustedes acá. Ahí pues ustedes tienen la información, como les mencionó Jesús. Y bueno, espero que les haya podido aportar un poco en estos temas. ¿Vale? Un saludo, muchas gracias para todos y les deseo todo lo mejor. Feliz tarde.